una época en la que el regate no era un simple recurso táctico, era el corazón del fútbol. Los aficionados no iban al estadio únicamente para ver goles o levantar un trofeo, también iban con la ilusión de presenciar una jugada imposible, un caño que levantara toda la grada, una bicicleta que dejara sentado a un defensor, o una malla capaz de hacer estallar un estadio entero, porque había futbolistas que entendían el fútbol de una forma diferente. No solo querían ganar, querían emocionar, querían divertir y sobre todo querían demostrar que un balón podía convertirse en una herramienta para crear arte. Sin embargo, el fútbol ha cambiado. O los equipos presionan más alto que nunca, las defensas son más organizadas, los espacios desaparecen en cuestión de segundos, cada pérdida de balón puede convertirse en un contragolpe letal y cada decisión está respaldada por datos, análisis y modelos tácticos. En un contexto así, intentar un regate parece casi un acto de rebeldía. Muchos jugadores prefieren asegurar un pase sencillo antes que arriesgarse a quedar señalados por perder la posesión. Poco a poco aquellos futbolistas que vivían para encarar rivales han ido desapareciendo. Los extremos tradicionales dieron paso a jugadores más disciplinados tácticamente, la creatividad comenzó a ceder terreno frente a la eficacia. Y esa esencia del fútbol de calle empezó a volverse cada vez más difícil de encontrar. Pero todavía quedan algunos futbolistas que siguen buscando el uno contra uno, que no tienen miedo de improvisar, que entienden que un regate puede cambiar un partido y también hacer que millones de personas vuelvan a enamorarse de este deporte. Hoy vamos a recorrer el legado de esos jugadores que se negaron a dejar de morir el arte del regate. Desde el espectáculo inolvidable de Ronaldinho y Neymar, pasando por la elegancia de Eden Hazard y Riyad Mahrez, hasta llegar a quienes hoy intentan mantener viva esa tradición como Jeremy Doku y Lamine Yamal. Si hoy vemos tan pocos regateadores puros, no es porque haya dejado de existir el talento. El problema es que el fútbol ha evolucionado, y esa evolución ha cambiado por completo las prioridades dentro del campo. Hace 20 o 30 años era mucho más común ver extremos que recibían el balón y su primera intención era mirar al defensor de enfrente. El objetivo era superarlo, una y otra vez, no importaba si el primer intento no salía, el entrenador volvía a darles libertad para intentarlo. Hoy esa mentalidad casi ha desaparecido. El fútbol moderno premia por encima de todo la eficacia. Cada acción tiene un propósito colectivo, cada movimiento está diseñado para generar ventajas y cada pérdida de balón puede tener consecuencias enormes. Con la llegada de las presiones altas, las transiciones rápidas y los sistemas defensivos cada vez más trabajados, perder la posición en una zona peligrosa puede significar conceder una ocasión de gol en apenas unos segundos. Por eso muchos entrenadores prefieren futbolistas que aseguren la posición antes que jugadores que arriesguen constantemente en el uno contra uno. A esto también hay que sumar el enorme crecimiento físico del deporte. Los defensores actuales son más rápidos, más fuertes y mejor preparados que nunca. Si antes un extremo podía encontrarse aislado frente a un lateral, hoy normalmente tiene que superar a 2 o incluso 3 rivales antes de encontrar un espacio. Además, el análisis de datos ha cambiado la forma de valorar el rendimiento. Hoy se estudian pérdidas de balón, porcentaje de éxito en los duelos, mapas de calor, acciones de progresión y decisiones en cada posesión. El margen para improvisar es mucho menor, y aunque el regate sigue siendo una herramienta valiosísima, ahora debe aparecer en el momento exacto y en la zona adecuada. Ya no se recompensa únicamente el espectáculo, se recompensa la eficacia. Por eso muchos extremos modernos han cambiado su estilo de juego. Prefieren descargar el balón rápidamente, atacar el espacio y buscar una pared antes que intentar una jugada individual, no porque no sepan regatear, sino porque el contexto les exige tomar menos riesgos. Precisamente por eso cuando aparece un futbolista que encara sin miedo, que pide el balón incluso cuando están rodeados de rivales y que convierte el uno contra uno en su principal arma, se vuelve una excepción, porque ser un regateador puro en el fútbol actual no solo requiere una técnica extraordinaria, también exige personalidad para asumir riesgos, confianza para volver a intentarlo después de fallar y una creatividad que cada vez es más difícil de encontrar. Si hoy tuviéramos que elegir al futbolista que más disfruta encarar rivales en la élite, pocos nombres aparecerían antes que el de Jeremy Doku. En una época donde muchos extremos reciben el balón para tocar hacia atrás o buscar un pase seguro, el belga piensa exactamente lo contrario. Su primera reacción casi siempre es mirar al defensor de frente y preguntarse una sola cosa: ¿cómo puedo superarlo? Eso lo convierte en un jugador muy difícil de defender, porque el rival sabe que Doku no está buscando conservar la posición, está buscando eliminarte. Su mayor virtud es la explosividad. No necesita recorrer 30 metros para sacar ventaja, con apenas 2 o 3 apoyos es capaz de cambiar completamente el ritmo de la jugada. Puede frenar en seco, acelerar de nuevo, cambiar de dirección o salir por cualquiera de los dos perfiles con una facilidad impresionante. Ese primer paso explosivo obliga al defensor a retroceder constantemente, y cuando un defensor duda durante apenas una décima de segundo, Doku ya está varios metros por delante, pero no todo depende de la velocidad. Su conducción del balón es extraordinariamente cercana al pie, eso le permite modificar la dirección de la carrera sin perder el control, y enlazar varios cambios de ritmo en una misma acción. Muchos extremos modernos son rápidos, muy pocos pueden combinar esa velocidad con tanta capacidad para improvisar. Lo más llamativo es que hace todo esto jugando para Pep Guardiola, un entrenador conocido por exigir disciplina táctica, presión en la circulación y minimizar pérdidas de balón. Sin embargo, Guardiola entiende que hay partidos donde ningún sistema rompe una defensa mejor que un futbolista capaz de ganar un 1 contra 1. Por eso le concede una libertad que pocos jugadores tienen dentro del Manchester City. Cuando Doku recibe abierto en la banda, muchas veces no se le pide que juegue fácil, se le pide que rompa la estructura defensiva del rival, que atraiga a 2 o 3 defensores.
que genere superioridades a través del regate, y eso tiene un valor enorme en un equipo acostumbrado a enfrentarse a bloques muy cerrados. Sus números también reflejan esa mentalidad. Temporada tras temporada aparece entre los futbolistas con más regates intentados y completados de las grandes ligas europeas. Mientras otros extremos realizan pocos intentos por partido, Doku mantiene una frecuencia muy alta de enfrentamiento directo en su marcador. No siempre los gana a todos, pero nunca deja de intentarlo, y esa mentalidad es precisamente la esencia de un regateador puro. Ahora, también tiene aspectos por mejorar. En ocasiones, después de superar al defensor, le falta tomar la mejor decisión en el último tercio del campo. Puede elegir un centro precipitado, un pase impreciso o una definición mejorable. Si consigue ser más determinante en sus últimos metros, su impacto ofensivo crecerá de forma considerable, porque el talento para generar ventajas ya lo tiene. Lo que necesita es convertir más de esas ventajas en goles y asistencias. Aún así, en un fútbol donde cada vez que ganan menos especialistas del 1 contra 1, Jeremy Doku representa algo muy valioso: la valentía de seguir encarando, la confianza para volver a intentarlo después de fallar, y esa sensación de que cada vez que recibe el balón puede suceder algo diferente. Si Ronaldinho representaba la magia y Neymar el espectáculo, Eden Hazard fue la definición perfecta de la eficacia a través del regate. Nunca necesitó hacer bicicletas constantemente ni inventar movimientos extravagantes. Su fútbol era mucho más simple, y precisamente por eso era tan difícil detenerlo. Hazard tiene una cualidad que muy pocos futbolistas han poseído en la historia reciente: era prácticamente imposible quitarle el balón. Su centro de gravedad bajo, combinado con una fuerza física mucho mayor de la que aparentaba, le permitía proteger la pelota incluso cuando 2 o 3 defensores intentaban rodearlo. No era el más alto, tampoco el más fuerte, pero parecía estar siempre un paso por delante del rival. Cada contacto con el balón estaba calculado, cada cambio de dirección tenía un propósito y cada conducción terminaba rompiendo la estructura defensiva del equipo contrario. Durante sus años en el Chelsea, se convirtió en el jugador capaz de resolver partidos prácticamente por sí solo. Había encuentros donde el equipo londinense sufría para generar ocasiones. Entonces aparecía Hazard, recibía el balón lejos del área, eliminaba a un rival y luego a otro, y de repente una jugada que parecía no tener peligro terminaba convirtiéndose en una ocasión de gol. Su capacidad para avanzar con la pelota pegada al pie era extraordinaria. Mientras otros futbolistas necesitaban velocidad para dejar atrás a un defensor, Hazard utilizaba el equilibrio, la aceleración en pocos metros y unos cambios de dirección casi imposibles de anticipar. Nunca parecía perder el control, el balón siempre viajaba con él, y eso hacía que muchos defensores optaran por retroceder antes que intentar robarle la posición, porque sabían que un paso falso bastaba para quedar completamente superados. En una liga tan física y exigente como la Premier League, donde los espacios son mínimos y los duelos individuales son constantes, Hazard logró algo que parecía imposible: convertirse en el futbolista más desequilibrante del campeonato durante varios años. No importaba quién estuviera enfrente, laterales rápidos, defensas experimentados, equipos que defendían con bloques bajos, siempre encontraba la manera de generar una ventaja. Pero si hubo un torneo donde demostró al mundo el nivel que puede alcanzar, fue el Mundial del 2018. Como capitán de Bélgica ofreció probablemente el mejor fútbol de su carrera. No solo marcó goles o repartió asistencias, dominó los partidos a través de la conducción. Cada vez que recibía el balón avanzaba decenas de metros, eliminando rivales con una naturalidad asombrosa. Fue un líder absoluto de una generación belga que alcanzó el 3er lugar del torneo y dejó actuaciones memorables, especialmente frente a Brasil. Aquel mundial confirmó algo que muchos ya sabían: cuando Hazard estaba en su mejor versión, muy pocos futbolistas en el planeta podían igualar su capacidad para romper líneas mediante el regate. Lamentablemente las lesiones comenzaron a aparecer. Su llegada al Real Madrid nunca permitió volver a ver aquella versión que maravilló al mundo, pero eso no cambia el legado que dejó, porque durante su mejor etapa Eden Hazard no fue solo uno de los mejores futbolistas del planeta. Cuando se habla de grandes regateadores, muchas personas imaginan futbolistas explosivos, capaces de recorrer 50 metros a máxima velocidad, pero Riyad Mahrez demostró que existe otra forma de desequilibrar, una mucho más elegante, mucho más pausada, en muchos aspectos mucho más difícil de defender. Mahrez nunca fue el extremo más rápido del mundo, tampoco el más potente físicamente. Su mayor virtud estaba en la forma en la que entendía el tiempo dentro del partido. Mientras la mayoría aceleraba, él frenaba. Mientras el defensor esperaba un cambio de ritmo, Mahrez esperaba un segundo más, y era precisamente esa pausa la que terminaba rompiendo el equilibrio del rival. Su control orientado era una auténtica obra de arte. Con un solo toque era capaz de colocar el balón exactamente donde quería, dejando al defensor fuera de posición antes incluso de iniciar el regate. No necesitaba realizar movimientos exagerados, le bastaban pequeños gestos con el cuerpo, una amague con el hombro, un cambio sutil en la dirección del balón para abrir el espacio que buscaba. Su zurda era completamente perfecta. Cada vez que recibía abierto para la banda derecha, los defensores sabían perfectamente cuál era su intención: quería conducir hacia adentro. Sin embargo, conocer su movimiento nunca significó poder detenerlo, porque Mahrez no dependía únicamente del recorrido, dependía de la precisión. Era capaz de tocar el balón en el momento exacto, cambiar el ritmo justo cuando el rival apoyaba el peso sobre una pierna, y aparecer en una posición de ventaja como una naturalidad extraordinaria. Su explosión definitiva llegó con el Leicester City, en la histórica temporada 2015-16, cuando el club conquistó una Premier League más sorprendente de todos los tiempos. Mahrez fue mucho más que una revelación, fue uno de los grandes protagonistas del campeonato.
Su creatividad, sus goles y su capacidad para resolver duelos individuales fueron fundamentales para que un equipo considerado imposible terminara levantando el título. Aquella campaña dejó claro que el regate también podía ser decisivo para construir un campeón. Años después, muchos pensaban que en el Manchester City tendría que cambiar por completo su estilo. Después de todo, Pep Guardiola exige presión táctica, circulación rápida y una toma de decisiones casi perfecta, pero ocurrió exactamente lo contrario. Mahrez encontró un contexto ideal para potenciar sus virtudes, mientras el City dominaba la posición y obligaba a los rivales a defender cerca de su área. Él aparecía como el futbolista encargado de romper el equilibrio. Recibía pegado a la banda, esperaba el momento justo y cuando el lateral daba un solo pase en falso comenzaba el espectáculo. Su 1 contra 1 nunca parecía desesperado, transmitía una calma absoluta, como si todo ocurriera a un ritmo distinto para él, y esa tranquilidad terminaba desesperando a quienes intentaban marcarlo, porque nunca sabían cuándo iba a acelerar, ni hacia dónde, ni cuál sería el siguiente movimiento. Mahrez convirtió la pausa en una virtud, demostró que un regate también puede construirse con inteligencia, sensibilidad y técnica, sin necesidad de perder exclusivamente la velocidad. Si hay un futbolista que demuestre que el regate todavía tiene futuro, ese es Lamine Yamal. En una época donde muchos jóvenes priorizan jugar seguro para evitar errores, él hace exactamente lo contrario. Pide el balón, levanta la cabeza y busca al defensor, como si el 1 contra 1 fuera el lugar donde más cómodo se siente. Ese es precisamente lo que le hace tan especial al extremo del Barcelona. No juega con miedo, juega con personalidad. Desde sus primeros partidos en la élite dejó claro que no le intimidaba enfrentarse a uno de los mejores jugadores del mundo. Con apenas unos metros de espacio era capaz de inventar una solución que nadie esperaba, un cambio de ritmo, un recorte, una amague con el cuerpo, o un regate imposible en una zona donde la mayoría simplemente habría tocado hacia atrás. Su creatividad es probablemente su mayor virtud. Lamine no memoriza jugadas, las crea sobre la marcha, cada defensa plantea un problema distinto y él encuentra una respuesta diferente. Eso hace que resulte tremendamente impredecible. Los laterales nunca saben si atacar por fuera, buscar el perfil interior, amagará el disparo o filtrará un pase inesperado, y cuando un defensor empieza a dudar, ya ha perdido la ventaja. Pero el regate de Lamine no es únicamente espectáculo, también es una herramienta táctica. El Barcelona se enfrenta constantemente a rivales que defienden muy cerca de su propia área, acumulando muchos jugadores detrás del balón. En este tipo de escenarios, mover la pelota rápidamente muchas veces no es suficiente. Hace falta un futbolista capaz de romper el equilibrio por sí solo, y ahí aparece Lamine. Con un simple 1 contra 1 obliga a salir a un segundo defensor, después atrae a un tercero y de repente aparecen espacios que antes no existían. Ese es el verdadero valor de un gran regateador. No solo supera rivales, también transforma por completo la estructura defensiva del adversario. Además, posee una madurez sorprendente para su edad. No encara por encarar, sabe cuándo acelerar, cuándo detenerse y cuándo esperar el apoyo de un compañero. Y cuando asume la responsabilidad de resolver la jugada del mismo. Ese equilibrio entre talento e inteligencia futbolística explica por qué ella es uno de los futbolistas más determinantes del mundo. Su forma de jugar recuerda a los extremos clásicos que crecieron en el fútbol de calle, futbolistas que entendían el 1 contra 1 como una oportunidad para crear algo indiferente, como Ronaldinho, Neymar, Hazard o Mahrez, enfrentando directamente al defensor. No evita el duelo, lo busca, y eso es cada vez más difícil de encontrar en el fútbol moderno. Lo más impresionante es pensar que todavía está dando sus primeros pasos en la élite. Mientras muchos jugadores alcanzan su mejor nivel cerca de los 25 años, Lamine ya compite como una estrella mundial y sigue teniendo un enorme margen de crecimiento. Si mantiene esa libertad para improvisar y continúa desarrollando su talento, podría convertirse en el gran referente del regate durante la próxima década, porque jugadores con esa imaginación aparecen muy pocas veces. Si Ronaldinho hizo que millones de personas se enamoraran del fútbol a través del regate, Neymar fue quien mantuvo viva esa tradición en la siguiente generación. Durante más de una década, cada vez que Neymar recibía el balón existía la sensación de que podía ocurrir algo extraordinario. No importaba el rival, no importaba el escenario, siempre estaba dispuesto a intentar una jugada diferente. Su historia comenzó en Santos, el club donde también nació la leyenda de Pelé. Desde muy joven dejó claro que no era un futbolista común, jugaba con la alegría del fútbol callejero brasileño. Las bicicletas, los caños, las elásticas, los sombreros y los cambios de ritmo no eran recursos para llamar la atención. Era la forma en la que entendía este deporte. Mientras muchos jóvenes buscaban no equivocarse, Neymar parecía disfrutar desafiando constantemente a los defensores, y esa personalidad terminó conquistando al mundo. Cuando llegó al Barcelona, muchos pensaban que tendría que renunciar a parte de esa esencia para adaptarse al fútbol europeo. Ocurrió exactamente lo contrario. Rodeado de Lionel Messi y Luis Suárez, encontró el equilibrio perfecto entre la fantasía y la eficacia. Seguía regalando jugadas espectaculares, pero ahora esas acciones también terminaban convirtiéndose en goles, asistencias y títulos. Fue una pieza fundamental del histórico triplete del 2015 y de una de las delanteras más temidas que ha visto este fútbol. Su regate ya no era únicamente un espectáculo, era una herramienta para ganar partidos. Cada bicicleta obligaba al defensor a retroceder, cada cambio de dirección rompía líneas y cada conducción atraía a rivales y generaba espacios para sus compañeros. Muy pocos futbolistas han entendido tan bien cuándo utilizar el regate para divertir y cuándo utilizarlo para decidir un partido. Después llegó su etapa en París. Aunque las lesiones le impidieron mostrar continuidad durante varias temporadas, siguió demostrando una capacidad única para desequilibrar.
En una época donde la mayoría de los extremos precisaban la velocidad del físico, Neymar seguía apostando por la imaginación. Podía superar a un rival con un simple movimiento de cintura, con una magia casi imperceptible o con una secuencia de regates que parecía improvisada, pero que nacía de miles de horas jugando en la calle y en las canchas del barrio de Brasil. Esa influencia del fútbol callejero nunca desapareció, y probablemente esa fue su mayor diferencia respecto a otros grandes extremos de su generación. Neymar no solo regateaba para avanzar, regateaba porque era parte de su identidad como futbolista. Los números también respaldan esa sensación. Durante sus mejores años apareció constantemente entre los jugadores con más regates completados del mundo, liderando estadísticas tanto en la Liga como en la Champions League y posteriormente en la League One. Pero limitar su legado a los datos sería quedarse corto, porque el impacto de Neymar no puede medirse únicamente en goles, asistencias o títulos. Su verdadero legado está en la emoción que transmitía cada vez que tocaba el balón. Era uno de esos futbolistas capaces de hacer que un estadio entero se levantara de su asiento, simplemente porque iniciaba una conducción, y eso es su talento extremadamente raro. Es un fútbol cada vez más automatizado. Neymar decidió seguir confiando en la creatividad, en la improvisación, en el atrevimiento y por eso para muchos fue el último gran artista que ha dado Brasil. Porque desde la retirada de Ronaldinho, ningún otro futbolista ha conseguido combinar de una forma tan perfecta la fantasía del fútbol callejero con la eficacia que exige la élite. Hablar del regate es inevitablemente hablar de Ronaldinho. Porque antes de ser un ganador, antes de conquistar títulos o recibir premios individuales, Ronaldinho fue un artista, uno de esos futbolistas que hacía que el fútbol pareciera un juego, y quizás esa fue siempre su mayor virtud. Mientras otros competían con el rostro serio y la presión de no cometer errores, él jugaba con una sonrisa que transmitía algo muy simple, se estaba divirtiendo, y cuando un futbolista disfruta tanto dentro del campo, esa sensación termina contagiando a todos los que lo están viendo. Pero Ronaldinho no era especial solo por su actitud, era especial porque parecía no tener límites para imaginar una jugada. Cada partido era una oportunidad para inventar algo nuevo, un caño imposible, una elástica perfecta, un sombrero sobre el defensor, un pase sin mirar o un regate que absolutamente nadie esperaba. Nunca daba la impresión de repetir movimientos aprendidos, improvisaba. Leía el momento y encontraba soluciones que parecían surgir de manera espontánea. Eso convertía a cada partido suyo en un espectáculo. Su etapa en Barcelona marcó un antes y un después en la historia del club. Cuando llegó en 2003, el Barça atravesaba uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El equipo había perdido protagonismo en Europa y necesitaba mucho más que buenos resultados. Necesitaba recuperar la ilusión, y Ronaldinho hizo exactamente eso. Con su talento devolvió la alegría al Camp Nou. Conquistó 2 ligas, una Champions League y un Balón de Oro, pero sobre todo cambió la mentalidad del club. Su fútbol fue el punto de partida de una nueva era que años después terminaría dando el paso histórico al Barcelona de Pep Guardiola. Muchos de los jóvenes crecieron viendo a Ronaldinho como Lionel Messi, Andrés Iniesta o Xavi Hernández. Encontraron en él una inspiración para entender el fútbol desde la creatividad y la confianza. Con la selección de Brasil ocurrió algo parecido. Formar parte de una gran generación irrepetible que convirtió el talento individual en una forma de dominar los partidos. Junto a Ronaldo, Rivaldo, Kaká y otros grandes nombres ayudó a mantener viva la tradición del fútbol brasileño, basada en la técnica, la improvisación y el espectáculo. Sin embargo, reducir a Ronaldinho a los títulos sería quedarse muy corto. Su verdadero legado no está únicamente en las vitrinas, está en la memoria de quienes lo vieron jugar. Porque todavía hoy seguimos recordando aquel gol de falta imposible ante Inglaterra en el Mundial de 2002, la ovación que recibió en el Santiago Bernabéu después de una exhibición con el Barcelona, las elásticas que dejaron inmóviles a los defensas, los pases sin mirar, los caños, los sombreros, y cientos de jugadas que siguen apareciendo una y otra vez cuando alguien habla de la magia del fútbol. Muy pocos futbolistas han conseguido que aficionados de todos los equipos se pusieran de pie para aplaudirlos. Ronaldinho fue uno de ellos, porque había algo en su manera de jugar que iba mucho más allá del resultado. No importaba si era el minuto 1 o el 90, si su equipo ganaba o perdía, siempre intentaba regalar una jugada que hiciera sonreír a quienes estaban viendo el partido. Y quizás por eso, más de 20 años después de su mejor versión, sigue siendo el primer nombre que aparece cuando alguien habla de un auténtico regateador. Porque Ronaldinho no cambió únicamente la forma de regatear. El fútbol seguirá evolucionando, llegarán nuevos sistemas tácticos, nuevas formas de entrenar y futbolistas cada vez más rápidos, más fuertes y más completos. La tecnología seguirá ayudando a los entrenadores, los datos seguirán influyendo en las decisiones y el deporte continuará cambiando como siempre lo ha hecho. Pero hay algo que ninguna estadística podría medir por completo, la emoción que provoca un regate perfecto, ese instante en el que un jugador recibe el balón, encara a su rival y durante unos segundos todo el estadio contiene la respiración porque nadie sabe lo que va a pasar. Ese momento de incertidumbre es una de las mayores esencias del fútbol. Por eso los grandes regateadores nunca fueron solo jugadores habilidosos, fueron futbolistas capaces de despertar emociones, de convertir una jugada común en un recuerdo inolvidable. Ronaldinho hacía sonreír a millones de personas, Neymar mantuvo viva esa alegría en una generación completamente distinta, Hazard demostraba que el equilibrio y la conducción podrían dominar partidos enteros, Mahrez convirtió la elegancia como un arma letal, y hoy jugadores como Dorku o Yamal nos recuerdan que todavía quedan futbolistas dispuestos a asumir el riesgo de improvisar, porque regatear siempre implica arriesgar. Habrá veces en las que la jugada salga mal, pero también habrá momentos en los que un solo movimiento cambie un partido o quede grabado para siempre en la memoria de los aficionados.
Quizás el fútbol moderno nunca vuelva a estar lleno de jugadores como Ronaldinho, quizás cada vez sean menos, o quizás simplemente estamos entrando en una etapa donde el talento tendrá que encontrar otras maneras de expresarse. Lo único que parece claro es que los regateadores puros son una especie cada vez más difícil de encontrar, y precisamente por eso debemos disfrutar cada vez que aparece uno, porque no solo eliminan rivales, nos recuerdan que el fútbol también puede ser creatividad, puede ser imaginación, puede ser libertad y sobre todo puede ser arte.